el pago desde un cinturón hasta un tanque de guerra, si se quiere, pagando por capturas, pero fundamentalmente, y era el gran problema de esta resolución 029, por bajas. Es decir, una política de seguridad cimentada en el número de muertos. La resolución 029, que en ese entonces no era pública, firmada por el ministro de Defensa Nacional del entonces, Camilo Ospina Bernal, fue para nosotros la causa que llevó al asesinato de más de 3.700 personas, hasta ahora en los procesos de investigación que se adelantan, todas inocentes, por parte de funcionarios públicos armados para ser presentados como bajas de la guerrilla o del paramilitarismo con un doble fin: el de obtener unas prebendas personales que iban desde un pollo, desde un paquete de cigarrillos, pasaba por permisos de vacaciones, por medallas, hasta ascensos, que era lo que determinaba esta directiva ministerial. En el mismo gobierno de Uribe, y siendo ya ministro Juan Manuel Santos de Defensa, esta directiva fue derogada después del debate público, pero los efectos ya son insubsanables. Entonces, la tesis defendida por nosotros mismos, la política oficial lleva al asesinato, hoy me parece incompleta. Si queremos un poco adelantar ese tipo de políticas oficiales, no solamente desencadenaban parcialmente un asesinato sistemático, sino, como sabemos, y a la postre en muchos otros debates que realicé aquí en este Congreso, llevó a una fuerte alianza de fuerzas militares con organizaciones al margen de la ley llamadas paramilitares, fuertemente vinculadas con el narcotráfico. Este documento, que hasta ahora no ha sido presentado en público, que nos llega a nuestra oficina, por ejemplo, muestra, y lo voy a leer, tiene un archivo, la Procuraduría debería tomar nota y verificar su validez, archivo número 6953/D pequeña 3, B larga R3 igual Bapal HH 725, Batallón Palacé, Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Batallón de Artillería número 3. Objetivo: reconocimiento de trochas, caminos y caños por donde se moviliza el enemigo y a la vez del mismo reconocimiento de viviendas de milicianos y campamentos. Penetración de las Águilas Negras para Operación Futura. Y no continúo leyendo, hay un listado de los llamados milicianos, pero este documento, de ser verificado, es la primera prueba, no solamente de lo que llamamos falsos positivos, sino que las Águilas Negras simplemente son una fachada de fuerzas gubernamentales armadas actuando bajo la ley, no sino por fuera de la ley. Es decir, que las Águilas Negras no son un grupo paramilitar o un grupo armado autónomo, sino que su capacidad, que en este entonces amenaza a miles de personas desde el norte de La Guajira hasta el sur de Colombia en Leticia, esa capacidad de cubrimiento nacional y de inteligencia sobre nombres propios de personas generalmente vinculadas a la actividad social y política alternativa, se gana es a partir de que su fuente no es la acción por fuera del Estado, sino la acción dentro del Estado. Las Águilas Negras son una corporación fuera de la ley compuesta por funcionarios armados del Estado. Y este documento lo prueba. En la operación del Batallón Palacé, uno de los objetivos es introducir en un territorio concreto, para amenazar y matar lo que ellos consideran el enemigo, una serie de milicianos de las FARC, una agrupación que ellos mismos denominan Águilas Negras. Pero
Actualmente, la misma línea investigativa que nosotros seguimos fue retomada por el New York Times, como es de público conocimiento, dada la censura que un medio de comunicación nacional estableció sobre sus propias fuentes e informaciones. En esta cartilla, ya en este gobierno, año 2019, Políticas del Mando, bajo la autoría o firmado por el mayor general Nicasio Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, se establece una serie de criterios que, bajo la lectura periodística, trataban de imitar, de reflejar lo que la resolución 029 ya había escrito, y era una política de incentivos que van desde un pollo hasta ascensos militares por resultados operacionales. La cartilla no dice número de bajas, pero cuando uno lee ya el tema de resultados operacionales, dice textualmente: la meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles de mando, teniendo resultados de sostenimiento diario y resultados de impacto excepcional. Los números son importantes, pero el enfoque debe estar en el impacto que se genera ante el enemigo, la población civil y las propias tropas, resultados cuantitativa y cualitativamente mejorados. Estos hablan por sí solos, esto dice la cartilla. Recuerda la directiva ministerial 029 y por tanto advierte, en este caso ya la prensa internacional y los organismos internacionales, del peligro de que se vuelva a repetir una oleada de asesinatos sistemáticos en Colombia. Pues de hecho ya vivimos una oleada de asesinatos sistemáticos de líderes sociales que tratan de dirigir el control de la sociedad sobre el territorio y que están siendo asesinados ya en una cuantía de casi 700. El Ministerio de Defensa Nacional, y también fue publicado por el New York Times, expidió este tipo de cartilla, de formulario, en donde se le pedía a una serie de comandantes del ejército que estableciera las afectaciones, y esa es la palabra que utiliza, del año 2018 y proyectara en crecimiento las afectaciones del año 2019. Y cuando se trata de definir afectaciones, ¿qué significa la palabra afectaciones? Pues la misma cartilla lo dice, nota: las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, entregas, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares, es decir, bajas. La nueva política que se estaba estableciendo desde el Ministerio de Defensa Nacional y bajo el auspicio del comandante general del Ejército volvía a repetir la misma tesis de la política de seguridad del gobierno del presidente Uribe bajo la expedición de la resolución 029, y es premiar por muertos. Luego, razón podía tener, en este caso el periodista del New York Times, de prevenir al gobierno y a la opinión pública nacional y mundial sobre la posibilidad de una nueva ola de asesinatos. Sin embargo, bajo la tesis del New York Times y del periodista Casey, que salió amenazado y acaba de ser amenazado de nuevo, que intentó su regreso, es la misma que nosotros defendíamos allá en el año 2006, y es que una política civil elaborada en el Ministerio de Defensa y por el Gobierno Nacional puede incentivar, estimular el asesinato sistemático de civiles inocentes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos de Colombia. La tesis, en mi opinión, es incompleta, y de eso trata un poco este debate.
yo la defiendo, obviamente, yo la defendí desde el año 2006. Creo que es cierta, pero parcialmente. ¿Y por qué creo que hay una parcialidad en la concepción que estamos defendiendo en el acercamiento a este problema de por qué un soldado o un oficial puede individual o colectivamente asesinar a un ciudadano del común sabiendo que es un ciudadano del común que es inocente? Porque yo no creo que un ser humano per se, por una directiva gubernamental, asesine. Simplemente así porque así. Es decir, porque cualquier ser humano con una construcción de valores éticos mínimos, de valores humanos, casi sustanciales al mismo nacimiento del ser humano, por una directriz de un ministro, como en el caso de la 029, o por una cartilla, como en el caso que denunció el New York Times aquí presentado, automáticamente iría a la calle, a la trocha, a la vereda, a recoger campesinos o personas con discapacidad mental, o pequeños delincuentes, o jóvenes al azar, para después asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y presentarlos por una baja para recibir una recompensa en términos de días de descanso o de pollos para comer. Si creemos en el ser humano, tendríamos que pensar que eso no puede ser así. Es decir, que la mayoría de los seres humanos reaccionarían abandonando la institución, si es que lo ordenan, tamaño crimen. Cualquiera de nosotros, incluso, pongamos el ejemplo, de si como condición para ser congresista hubiese que matar, la mayoría de nosotros, no todos, preferiríamos no ser congresistas para no matar. Algunos lo harían.